Nosotros estamos en la clase número 7 y es el capítulo 6. ¿Se acuerdan? El capítulo 5, que fue el anterior, ahí vimos uno de los primeros milagros, el primer milagro que es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, ¿no? Después vimos, también estuvimos viendo el ministerio de Juan el Bautista a lo largo de este tiempo. Y hoy vamos a ver, dividido en dos partes, este capítulo 6. El capítulo 6, si ustedes toman la Biblia, tiene varios títulos. Dentro de esos títulos tenemos que entre el versículo 1 y 15, la alimentación de los 5.000. Entre el versículo 16 y 21, Jesús anda sobre el mar o camina sobre el mar. Entre los versículos 22 y 24, la gente busca a Jesús. Entre el 25 y el 59, Jesús es el pan de vida. Y entre el 60 y el 71, palabra de vida eterna. Vamos a dividirlo porque tenemos mucho para aprender en esta parte, ¿sí? Acá hay uno de los milagros más lindos e importantes de Jesús, que es darle de comer a 15.000 personas, ¿sí? 5.000 varones y sus mujeres y niños, se calcula que son 15.000. Luego verlo caminar sobre las aguas y por último explicar y hacerles entender a los judíos que Él era el pan de vida, ¿sí? La primera parte que vamos a ver hoy son los 3 primeros puntos, si no me equivoco, y vamos a empezar con una introducción. Este capítulo comienza con el famoso milagro de la alimentación de los 5.000. Al mismo tiempo. Y como resultado, el Señor pronuncia un discurso sobre el pan de vida. Él dice, yo soy... una característica que yo no les conté es que el Evangelio de Juan tiene muchas cosas que se repiten 7 veces. 7 es el número perfecto de Dios. Se repiten 7 encuentros, 7 veces dice yo soy, 7 veces un montón de cosas. Y nosotros somos el número 6, que es el imperfecto número del ser humano, ¿sí? Entonces tiene mucho valor. Y este es uno de los momentos en el que él dice, yo soy el pan de vida. Juan no emplea la palabra milagros, como dijimos la vez pasada, sino que habla de señales. ¿Por qué? Porque eso indica que hay un propósito, ¿sí?, en esas señales. ¿Cuál fue el propósito de este milagro, que es darle de comer a 5.000 personas? Es resaltar el amor y la gracia de Dios ante la ingratitud del hombre. ¿Por qué? Porque su gloria es revelada en el momento en que Jesús derrama la gracia sobre una multitud ingrata que la conocía perfectamente, porque no nos olvidemos que Cristo tiene los mismos atributos del Padre y del Espíritu Santo. Uno de ellos es ser omnisciente, omnipotente, ¿sí?, y omnipresente. Está en todos lados, sabe todo y Él ve todo. Entonces Él sabía perfectamente cómo era cada una de las personas que estaban, pero esa gracia no se activa por méritos humanos. Esa gracia se activa pura y exclusivamente por méritos divinos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la gracia viene porque el hombre tiene falta de un montón de cosas. Poner de relieve el contraste entre la clase de Mesías que el pueblo estaba esperando y Jesús es el otro propósito. El pueblo judío quería un Mesías que trajera bendiciones materiales en abundancia y no podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos, ¿sí? A ellos les importaba el pan que traía el Mesías.
Y también le importaban otras cosas que eran temporales que podía dar el Mesías. Trataron de hacerlo rey, que vamos a verlo en este capítulo. Jesús se apartó de ellos y no se prestó a sus deseos, y de hecho cuando el día siguiente volvieron a buscarlo, los exhortó a que vayan a trabajar, porque la comida que a vida eterna permanece es la que Él les puede dar, y no la comida que perece. Punto a tener en cuenta. Jesús le quiere demostrar a los judíos que Él no viene a darle comida que perece, alimento. Él viene a traer al pueblo un alimento de vida, un pan de vida. Otro de los propósitos es que Jesús no dejaba lugar a dudas, que Él se interesaba en enfocarse pura y exclusivamente en cuestiones espirituales y eternas, y no en cuestiones materiales y terrenales. No quería satisfacer deseos materiales, ¿sí? Por eso, una vez que comieron, las multitudes se alejaron. La multiplicación de los panes y de los peces sirvió para evidenciar nuevamente que el poder creador de Jesucristo es único, inigualable e inmenso. Él creó algo que antes no existía, como cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y con los dos milagros tenía el claro propósito de mostrar la abundancia y el gozo que habrá en el reino de Dios cuando Él lo establezca en este mundo. Y esto es lo importante. Este es el punto en el cual tenemos que nosotros alimentar nuestro espíritu y darnos cuenta que haya multiplicado los peces y los panes, a igual que el agua convertida en vino, habla de lo que vamos a vivir en la eternidad, la abundancia que vamos a tener en la eternidad. No nos va a faltar absolutamente nada. Él vino a mostrarnos el reino. Juan el Bautista decía, he aquí el reino se ha acercado. Él es el reino. Él es el que pone todo lo que nosotros necesitamos. Fijemos un poco este mapa. Dice el primer versículo, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Mejor dicho. Bueno, ahí está puesto con otro, está escrito de otra manera, ¿no? Pero fíjense que él había estado, ¿dónde había estado? En las bodas de Caná. ¿Sí? Esto pasó más o menos 1 año y medio después del capítulo anterior. Y fue a este lugar, acá abajo. ¿Sí? Dentro del mar de Galilea. 6 meses a 1 año después de los eventos del capítulo anterior. Y acuérdense que al final del Evangelio Juan dice, si pudiéramos, tendríamos que escribir todas las cosas que acontecieron de Jesús, no alcanzaría la superficie del planeta para poner todos los libros que se tendrían que escribir. O sea que estamos hablando de un pequeño resumen de la vida de Jesús. ¿Sí? Y aproximadamente 1 año antes de la crucifixión, o sea que estamos en el capítulo 6 y ya estamos ahí en la mitad del ministerio de Jesús. El apóstol o el evangelista Juan nos explica que Jesús es el que vino de la gloria del cielo, el verbo que fue hecho carne, el que habitó entre nosotros, el que caminó junto al mar de Galilea, fue hasta Caná, Nazaret, Capernaúm, Betsaida, Jerusalén, Decápolis. Todos esos lugares estaban todos alrededor del mar de Galilea. ¿Sí? Es como que su ministerio fue alrededor del mar de Galilea. Jesús se movió de un lado al otro de ese mar de Galilea. Segundo versículo dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. A ver, ¿por qué le seguía la gente? ¿Para qué eran las señales? Para que lo sigan, para que vean qué es lo que él había venido a hacer.
Pero lo único que le importaba a la gente eran las señales. Nada más. Y Jesús sabía que lo único que le iban a importar eran las señales. ¿Sí? No, la multitud que recibió todo esto no creyó en él para salvación. Creyó en él porque había multiplicado los peces. La gente tenía interés en el milagro y quería hacerlo rey. ¿Por qué? Porque se imaginan que si podía multiplicar los peces, podía hacer vino y era rey, los iba a salvar de los romanos, no les iba a faltar nada, iba a matar a todos los enemigos. La misión de Jesús no consiste en restaurar nuestro cuerpo físico solamente. ¿Sí? La misión de Jesús consiste en restaurar nuestro espíritu. Porque Él quiere ser el Rey y el Señor ¿de qué? De cada una de nuestras vidas. No de un pueblo. De tu vida y de mi vida. Este es el motivo por el cual Juan había dicho en el principio que Jesús no tenía necesidad de que nadie le informase sobre el ser humano porque Él ya sabía cómo era el ser humano. Sucio, pecador, apartado de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Somos una porquería. Dice el Evangelio, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús les quiere enseñar algo también a los discípulos, a vos y a mí. Y te pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar pan? Y yo te pregunto, vos y yo, ¿creemos fervientemente que Jesús es capaz de generar ese pan y esos peces para los 5.000? ¿Jesús es capaz de cuando no tenés para comer, que tengas para comer o aparezca la plata para pagar el agua para que no te lo corten? Sí, pero para eso tenemos que tener fe. Y los discípulos, ¿qué quería que hagan? Que tengan fe. El Señor y la solución del problema. A ver. Se había presentado un problema. ¿Cuál era? Había 5.000 personas que cada uno tenía su mujer y su hijo y entre las 5.000 personas calculamos 15.000. 15.000 personas que tenían que comer y no tenían nada. Tenían 200 denarios que los tenía el traidor Judas, que era el que llevaba la plata, pero no había panadería, no había nada. ¿Sí? Y aunque Jesús sabía desde el principio lo que iba a hacer a favor de todos ellos, aprovechó la ocasión para que los discípulos se lleven una lección importantísima. Y esa lección es para vos y para mí, porque como dijo Justo, Dios quiere discípulos, no quiere oyentes, discípulos. Y vos y yo tenemos que ser discípulos. Primer punto, la actitud de los discípulos frente al problema. Estaban en un lugar desierto, no tenían nada para comer, y le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? O sea que el problema era un problema mitad económico, porque 200 denarios de pan no bastarían para darle a todos, y evidentemente también los discípulos sabían que era muchísima cantidad de dinero, porque 200 denarios equivalía, un denario equivalía a un jornal de trabajo. O sea que había 200 jornales de trabajo que gastar para comprar pan, pero no tenían tampoco dónde comprarlo. Estaban en un lugar desierto donde no había, como les digo, no había panaderías, nadie lo podía abastecer. Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Se desentendieron del problema. Mirá, Jesús, vamos al grano, despedilos a todos, que se vayan a su casa y que busquen y compren en cada pueblo y listo. La fácil. Cuando vos y yo nos encontramos con una persona que necesita, muchas veces decimos, mirá, vení mañana porque yo ahora estoy apurado. No, flaco, ahora. La urgencia es ahora. Hoy tenemos que hablar con esa persona. No nos desentendamos del problema. Una de las enseñanzas. Los discípulos veían problemas por todos lados.
Pero vos y yo no somos de ver los problemas en todos lados. Que la plata, que no me va a alcanzar, que no voy a llegar, que no voy a poder pagar la cuota, que mañana no sé si me voy a poder levantar, mañana no va a haber colectivo porque dijeron, siempre estamos viendo el problema y buscando el problema, ¿no? Los discípulos veían todos los problemas en todos lados. Y así actuamos nosotros. Y las dificultades de los discípulos surgían porque estaban enfocados ¿en qué? En la situación. Yo me enfoco en que mañana no voy a poder viajar porque va a haber paro de colectivo. O dijeron que va a haber paro de colectivo. O no me va a alcanzar la plata. O no vamos a tener que comer. El problema, ninguno de ellos tuvo fe y se enfocó en Jesucristo. Y cuando vos pones a Jesucristo en el medio de tus problemas, empiezan a solucionarse las cosas. Y si no se solucionan, empiezan a aparecer otras cosas que te llevan a solucionarlas. Otras ideas, otras formas de alcanzar el medio o el fin. Segundo punto, la fe de los discípulos estaba siendo probada. El Señor ya les había explicado la lección. ¿Por qué ya se las había explicado? Porque en las bodas de Caná ya le había explicado que Él tenía la solución, que Él era el que iba a convertir el vino. Y ese vino iba a ser excelente y lo íbamos a poder tomar en las bodas del Cordero. Ese vino es para nosotros en el momento que estemos en la eternidad. Las experiencias que habían vivido junto al Señor en 1 año y medio, seguramente ya les había demostrado que su fe era lo más importante para afrontar el problema. ¿Y cómo está la fe de nosotros? ¿Cómo hacemos para afrontar los problemas? Antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, Él mismo había estado curando a todos los que necesitaban, sin que su poder o capacidad se viera debilitado. Quiere decir que tu poder y tu capacidad tampoco va a ser debilitada si vos te dedicás un rato a hablar con la gente y después tenés que volver a hablar con la gente o tenés que trabajar en algo que tenga que ver con Dios o no. Porque cuando estamos trabajando en nuestro laburo también estamos trabajando con Dios. Porque Dios está 24/7 con nosotros. Los discípulos acababan de regresar de una misión. Fíjense, habían ido en una misión de 2 en 2 y habían liberado enfermos, habían sanado enfermos, habían liberado a los cautivos, habían visto las maravillas, echaban fuera demonios, ungían con aceite a los enfermos y se sanaban. Y así y todo no tenían fe. Habían visto cómo Jesús convertía el agua en vino. Tenían que haberles llevado a... Todo esto tendría que haber llevado a que confíen en el Señor, ¿no? Pero no lo hicieron. Solo calcularon lo que podían hacer por ellos mismos, con 200 denarios y lo poquito que tenían. Y este es el mismo problema que vos y yo tenemos con mucha frecuencia, ¿no? Nos falta el punto en el cual ponemos a Dios en el centro. Entonces dijo, para probarle, de aquí deducimos algunas cosas. Dice el versículo, pero dijo esto para probarles. ¿Cuáles son las cosas que deducimos? Primer punto, en primer lugar, vemos que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba tu fe y mi fe en cada uno de los propósitos y en cada uno de los problemas que se nos presentan. Prueba si existe y qué calidad tiene esa fe. Por eso permite que atravesemos por diversas situaciones raras y difíciles para la vida. Pero no te está probando porque es la forma de calcular cómo sos. Te está probando para que vos te des cuenta de que la fe es el principio fundamental para poder seguir adelante. Para eso te está probando. Atravesamos épocas en nuestra vida en que parece que todo va sobre ruedas, ¿sí? Mientras que otras épocas son todos obstáculos. Pero en ambos casos la fe está siendo probada.
cuando va todo bien y cuando va todo mal. Y es muy fácil que cuando vaya todo bien nos apartemos de Dios. Y también es muy fácil que cuando va todo mal nos apartemos de Dios. En ambos casos nuestra fe está siendo probada. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nos olvidamos de Dios porque va bien, porque cuando nos va bien pensamos, nada, ya no te necesito, o nos hundimos en medio del problema porque dejamos a Dios, dudando incluso de su amor y su poder. ¿Por qué me metiste en esto, Señor? ¿Cómo le puedo preguntar yo a Dios, omnisciente, omnipotente, único, creador, el que me pensó desde antes del nacimiento del mundo, antes de la creación? Yo le tengo que preguntar, ¿por qué me metes en esto? Siempre dudamos, inclusive de su amor, del poder de Él para ayudarnos, para acompañarnos, para abrazarnos. En cada momento Dios está buscando si existe en nosotros una fe genuina capaz de sostenernos en las circunstancias de la vida. Yo escuché en este tiempo mucha gente que me dice, yo no entiendo cómo estás parado con todo lo que te pasó en estos últimos 7, 8 meses. Y yo creo que estoy parado gracias a la fe. Y muchos de nosotros hemos pasado por tormentones y estamos parados gracias a la fe. Porque si no, no estaríamos parados. ¿Cuántos estarían metidos en una tinaja de vino o llenándose de droga o suicidados? En segundo lugar, el propósito de Dios al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Crecer, madurar y desarrollarnos espiritualmente. Pero que para que esto se pueda cumplir y que las pruebas resulten en una bendición, tendremos que mantenernos en la perspectiva adecuada y confiar en que todo nos ayudará para bien en la voluntad de Dios. Y esto está en la palabra de Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. En este caso la fe de los discípulos creció hasta el punto de que llegaron a entender que el Señor es poderoso para hacer todo. Pero de cualquier manera, dudaron. De cualquier manera, buscaron las cosas que tenían para ver cómo solucionar el problema. Y en tercer lugar, Jesús quería enseñarnos que Dios siempre tiene preparada una salida para cada prueba de la que nosotros tenemos que atravesar. Siempre. Después de que pasó la prueba y la analizamos, nos damos cuenta que la mano de Dios estuvo ahí. Y no era Maradona, era Dios. El pasaje dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Entonces quiere decir que sabía qué es lo que quería enseñarnos. Y esto nos recuerda otra promesa de la Escritura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Básicamente, Jesús te va a medir, pero va a saber hasta dónde vos podés llegar y hasta dónde no podés llegar. Él sabe si vos vas a poder llegar a la meta o no. Si no, te va a traer la meta un poquito más acá. No te vas a morir en el intento. Nada puede sorprender al Señor. Él tiene siempre un plan, una solución. El problema es que nosotros somos los que muchas veces nos enfocamos en el problema y cómo solucionarlo desde nuestra parte y no desde el lado de Dios. Por eso hay una cosa que me gusta siempre pensar, es que cuando vos necesitas de Dios y ponés todo en las manos de Dios, lo primero que tenés que hacer es sacar tus manos. ¿Sí? Si vos tenés que hacer algo y le das a Dios todo el centro, sos mi vida, vos sos el que vas a solucionar el problema, bueno, sacá las manos. Porque cuando vos metés la mano la estás cerrando.
porque no es con tu fuerza, es con la fuerza de Dios. Seguimos, versículo 8 al 13. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, o la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Andrés, como no podía con su genio, se fue a caminar entre la gente y encontró un pibe que tenía 5 panes y 2 pececitos. Eran como panes pequeños, imagínense, no eran panes de esos grandotes que había que cortar, eran pancitos chiquititos como los de hamburguesa, donde entraba un pescadito. Y entonces vino y dijo: ¿y qué es esto para tantos? Había 5.000 hombres que, contando sus hijos y su mujer, uno por cada uno, serían unos 15.000. 15.000 personas para darle comer con 5 panes, 2 pececitos. Como conclusión lógica, era algo imposible. ¿No? Pero nos falta en la ecuación matemática añadir a todos esos recursos la matemática de un milagro. Le faltaba a Jesús, es decir, le faltaba todo. Jesús le dijo pues que mandaran a los hombres a que se sentaran, y se sentaron por grupos. Todo lo que hizo nuestro Señor fue hecho decentemente y con orden. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo de Dios es en orden, ¿sí? Y con decencia. Nada es desordenado. Si hubiera sido desordenado, no existiría el universo como tal. Si hubiera sido desordenado, seríamos un monstruo con un ojo en la frente, y no somos eso. Somos criaturas hermosas y preciosas y perfectas. Si dudamos de este milagro, podríamos preguntarnos: bueno, a ver, viste que siempre está el que te critica y dice: bueno, pero acá, donde en aquella región encontrarían una panadería con capacidad para preparar tantos panes, pero no había panaderías por ahí cerca. No había. ¿Y dónde consiguieron tantos peces? Tampoco había una flota de barcos para ir a pescar pescaditos. La explicación es que aquí ocurrió un milagro porque incluyeron a Jesús en esto y lo sumaron a todos los recursos que había. El hecho es que sobraron 12 cestos de alimentos y que no eran pedacitos, migajas, había 12 cestos de bocadillos que no habían sido tocados. Todo lo que quisieron, comieron. Y pensemos que en aquella época muchísima gente de la que estaba ahí estaba muerta de hambre, que por ahí hacía muchísimo que no ponían algo en la panza. Y comieron bárbaro. Esa es la magnitud que tuvo ese milagro. Porque el Señor siempre es la solución al problema. Primero vamos a hablar de los ridículos recursos de los discípulos. A ver, vos y yo muchas veces tenemos ridículos recursos para solucionar un problema y no nos damos cuenta, ¿sí? Los discípulos solo lograban hacer cálculo contando con sus propias posibilidades, dejando a Jesús de lado. Buscaron y buscaron a ver qué encontraron, y lo único que encontraron fueron 5 panes de cebada y 2 pececitos que tenía un pequeño muchachito. Entonces, ¿qué hicieron? Por un lado admitieron que no tenían una solución para el problema, así que dejaron la puerta abierta para que Jesús obre.
¿Cuántas veces admitimos que el problema no lo vamos a poder solucionar? Y seguimos e intentamos. Y por otro lado, pusieron en las manos de Jesús lo poco que tenían. Entonces, vos y yo somos discípulos. Si tenemos poco, pongamos a Jesús en el centro. No es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Siempre. La obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué obediencia? Porque Dios dijo, haced recostar a la gente. Y los discípulos se dispusieron a obedecerle y la multitud también les obedeció. Y sin darle mucha vuelta, los 5.000 varones, sus mujeres, sus hijos, todos se acostaron en las hierbas. Porque a partir de ese momento, cuando le entregás el problema a Jesús, los ojos están puestos en Él. Y ellos pusieron los ojos en Jesús, en qué iba a hacer. Porque se dieron cuenta de que Él era el único que podía tener la solución. Fue entonces cuando tomó los panes, los peces, dio gracias, los repartió entre los discípulos para que ellos a su vez se los repartieran a la multitud. Y esto requería nuevamente obediencia a través de los discípulos en medio de una situación que parecía totalmente rara, absurda e imposible. Entonces el primer punto es la fe y el segundo punto es la obediencia. Cuando Jesús te dice que es por este camino, andá por ese camino. No quieras ir por el otro, porque no vas a llegar. Sé obediente. Tené fe, punto número 1, y tené obediencia. Y a pesar de todo, los discípulos, ¿qué hicieron? Obedecieron a Jesús. Y empezaron a repartir panes y peces para tirar para arriba. No dejaban de multiplicarse milagrosamente y comieron toda la multitud y hasta sobraron. Porque la obediencia del discípulo fue fruto de ¿qué? De la fe. Entonces la fe es el punto para empezar con todo. Y a eso nos trae obediencia. Sin obediencia y sin fe no va a haber milagro. Y si ellos no hubieran obedecido, tampoco habría visto el milagro. Y por otro lado, préstenle atención a una cosa. No fue Jesús el que repartió los peces, se los dio a repartir a los discípulos. Nosotros somos los discípulos. Nosotros tenemos que ir a repartir los peces y los panes. El trabajo nuestro es repartir los peces y los panes. ¿Sí? Y no lo olvidemos, cuando la fe y la obediencia trabajan juntos, vamos a ver las grandes obras del Señor. Cuando la fe y la obediencia trabajan juntos, vemos cómo punto de encuentro crece. Cómo punto de encuentro empieza a crecer. Cuando la fe y la obediencia trabajan juntos, ¿sí?, vamos a ver las grandes cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Mientras tanto, no. Ahora vamos a centrarnos en el milagro. Con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó un milagro tremendo de multiplicar los peces y los panes. Los discípulos comprobaron que los panes y los peces no dejaron de multiplicarse hasta que todos se comieron lo que quisieron. El hermoso ejemplo de la plenitud del Señor y de la gracia inagotable. Porque dice Juan 1:16, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Esto te demuestra que los peces no dejaron de multiplicarse, que los panes no dejaron de multiplicarse, porque la gracia es infinita. La gracia que tiene Jesús para nosotros, preparada, es infinita en esta vida y en la venidera. Y sobraron muchos panes y peces de los que había en un principio. Entonces hubo una lección clara. Tenían que aprender que el mejor modo de aumentar los pocos recursos que tenemos es ponerlos en manos de Dios. Pero en todo caso, los recursos infinitos de Dios, la gracia, no son una excusa para desperdiciarlos. Entonces, lo que sobraron, Dios dijo que había que juntarlo, no que había que tirarlo. Así que el Señor mandó que los panes sobrantes fueron recogidos para que no se perdiera nada. Porque la gracia de Dios no se puede perder, no la revolea a Él para que nosotros la usemos o no la usemos. La derrama sobre nosotros y es infinita.
¿Cuáles fueron los medios usados para realizar el milagro? El Señor usó los escasos recursos de un pequeño niño. Y este es un patrón que Jesús sigue siempre, usar cosas pequeñas de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. Tinajas resquebrajadas, 5 panes y 2 peces. El apóstol Pablo insiste en el mismo principio y escribe a los corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A vos y a mí eligió Dios, a lo necio y a lo despreciable del mundo. También empleó a los discípulos. Una vez que el Señor dio gracias por los panes y los peces, los puso en la mano de los discípulos para que ellos llevaran adelante la entrega a la multitud. Entonces llegaron a entender que el Señor les quería decir, cuando al principio les había dicho: dadle vosotros de comer. Así comienza el capítulo 6. ¿Por qué ahí está puesto Lucas 9:13? Porque dijimos que este mismo milagro se ve en los 4 evangelios, cada uno desde su óptica. Así entendieron otra gran lección. ¡Wow! Vamos bárbaro. Así entendieron otra gran lección, que también es útil para todos nosotros, que dice que el Señor se digna tomar de lo tuyo y de lo mío, lo bendice y lo aumenta milagrosamente y lo vuelve a poner en nuestras manos para que podamos llevarlo delante de las multitudes. Esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros predicamos el Evangelio. Lo que pone Dios en tu corazón, el amor que pone en tu corazón, que te muestra cómo es Él, que te muestra la buena nueva, te la pone en el corazón para que vos se la lleves a todo el mundo, no para que te la guardes. Nuestras palabras pueden ser torpes, pueden ser raras, podemos decir cosas simples, pero el Espíritu Santo las bendice y les da vida para que puedan llevar a la salvación del oyente que te está escuchando. Entonces nunca dejes de hablar con nadie y le cuentes que vos sos hijo de Dios y que Dios lo ama y que por eso mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. El poder siempre está en Dios, no está en vos. No sos vos y yo el que hacemos la labor, ¿sí? Nuestra labor debe consistir en recibir con humildad y distribuir con fidelidad. Y aunque Él no nos necesita, muestra su amor y misericordia al querer utilizar lo que somos y tenemos para llevar a cabo su obra. No nos menospreciemos. Si no sabemos hablar, el Espíritu Santo va a poner palabras en vos. Y si no sabes escuchar, hacé la prueba. Vas a ver que te va a abrir los ojos para poder escuchar. Y para poder decirle a esa persona: mirá, a mí me parece esto, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y creo en eso. No nos menospreciemos. Porque acuérdense y grábense esto: Dios usó a lo vil, a lo descartado, a lo que no sirve, para ponerse por todo, por arriba de todo lo más menos descartable. Versículo 14: y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, se retiró al monte él solo. Veamos aquí que ante el milagro todo el mundo seguía a Jesús, pero no lo seguía como el Salvador del mundo. Querían un rey.
Para poder salir de aquella multitud que hizo, otro milagro, desapareció. La razón por la cual se apartó de la multitud es porque él no quería hacerse el rey. ¿Pero no es rey Jesús? Sí, pero no es el rey que ellos querían. El mundo quería un rey que lo saque de la esclavitud, que lo saque del romanismo, ¿sí? Que venga con sus ángeles y mate a todos los enemigos. Eso querían, ese tipo de rey. A igual que quisieron a Saúl. En un momento el pueblo le pidió a Dios un rey. Y si Dios era el rey y era una teocracia, ¿por qué pidieron un rey? Una monarquía. Y Dios se los dio. Ahora que tenemos al rey de reyes, estos quieren un rey, ¿sí?, que haga el papel de rey poderoso, que va a liberar al pueblo, que va a liberar. No. Jesús dijo, yo para eso no estoy. Yo voy a ejercer mi realeza, dice Jesús, de otra manera, en mi reino. Por eso a Pilato le dice, ¿vos sos el rey de los judíos? Sí, le dice, pero mi reino no es el tuyo. Ahora, ¿qué vieron esas personas y cómo reaccionaron? Creyeron que Jesús era el profeta que había de venir. No les quedó ninguna duda de lo que habían visto en ese momento y era un milagro auténtico. Estaban seguros que no dudaron en buscar a Jesús al día siguiente con la esperanza de volver a comer gratis. Si ellos querían un rey para que lo saque de la esclavitud, querían comer gratis de nuevo. La señal que acababan de ver era tan grande que pensaron que Jesús era aquel que en las escrituras del Antiguo Testamento llevaban siglos anunciándose. Y solo un milagro real pudo llevarlos a reaccionar de esta manera. Solo un rey podía hacer esto. Entonces quisieron hacerlo rey. Si Jesús ha podido resolver la falta de comida, ¿cómo no nos va a solucionar los problemas que tenemos y nos va a reconquistar y nos va a dar independencia nacional? Entonces, esa multitud excitada salió a buscarlo por todos lados. Querían llevarlo a Jerusalén a celebrar la Pascua, la fiesta que recordaba la liberación de la nación judía de la esclavitud de Egipto. O sea, fíjense hasta qué punto llegaron a pensar los judíos. Si yo lo llevamos a Jesús como rey, nos va a liberar de nuevo, igual que nos liberaron del desierto. En ese ambiente de excitación terrible, empezaron a planear que llevarían a Jesús con ellos para que fuera su líder, que los liberara del yugo romano, que estableciera el reino de Dios en la tierra. Y ya se imaginaban una época de esplendor como nunca antes habían conocido. Con Jesús como rey nunca le faltaría ni comida, acabaría con la enfermedad y las tragedias humanas. Así que estaban dispuestos a llevárselo sea como sea, contra su voluntad. Y entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, se las tomó. Ahora estas personas se sintieron decepcionadas porque Jesús no se prestó a sus propósitos de rey y mandó a sus discípulos a entrar a la barca e ir a la otra orilla mientras él se fue al monte a orar. Aún así ellos no se dieron por vencidos y al día siguiente tomaron barcas y se fueron al otro lado a buscarlo. Pero Jesús tampoco accedió a complacerlos en esta nueva ocasión, así que se produjo un cambio radical en el entusiasmo popular. Ah, ¿vos no querés ser el rey? Bueno, listo, nos vamos. Lo único que me interesaba era el pan, los peces y que seas rey. Entonces, ¿no querés? Nos vamos. Lo abandonaron por miles. Así que todos los efectos del milagro, de la multiplicación, desaparecieron de sus mentes en el mismo instante en que Jesús no quiso hacer lo que ellos querían. La voluntad de Dios es única. ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando quisieron hacerlo rey? Primero se retiró cuando vinieron a hacerle rey. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados y a recibir honores. ¿A quién no le gustaría que venga el pueblo y diga, te ponemos como rey? Y nos llenamos de orgullo. Pero Jesús no dejaba mover su
su vida a través de la vanidad. Porque la vanidad y el orgullo fue el pecado primero que se generó en la historia de la humanidad. Y lo hizo Satanás, cuando siendo orgulloso quiso poner su trono por arriba del de Dios. Sin embargo, más tarde volvieron esas mismas personas que lo habían abandonado, pero que habían comido los panes para crucificarlo. Así es el ser humano. Así es el ser humano. ¿Por qué entonces el Señor volvió a retirarse al monte solo cuando vinieron a hacerlo rey? ¿Acaso no era realmente el Mesías esperado? ¿Por qué lo hizo? Simplemente porque ellos buscaban un líder político que resolviera sus problemas temporales y no estaban dispuestos a hacerse cargo de un reino en esas condiciones. Porque Jesús busca siervos obedientes que le sirvan y no personas caprichosas con intereses puramente materiales y políticos. Y no sé si les parece, pero se parece un poco a la realidad. Cristo no sería un rey elegido democráticamente en funciones de las preferencias del pueblo. Eso pasó en el pasado cuando Israel pidió un rey, como hablábamos hoy, que era Saúl. Aquel fue un rey elegido para satisfacer los deseos del pueblo. Y Saúl siempre estuvo más preocupado en agradar al hombre que a Dios. Y por eso fue desechado y fue reemplazado por un hombre con el corazón de Dios, que era David. Pecador, asesino, pero con un corazón humilde y que estaba con Dios. Razón por la que finalmente terminamos recibiendo de esa herencia a un Mesías auténtico, conforme al corazón de Dios, que no se sometió a la aceptación y al rechazo de los hombres. A él no le importaba si era aceptado o era rechazado. A él le importaba que venía a traer un mensaje. El mensaje era la buena nueva de que el reino de Cristo, el reino de Dios, se había acercado. El reino que va a traer no va a ser establecido por medios humanos. No va a haber un poder político, financiero, religioso. El reino de Dios lo establece Jesús dentro de tu propio corazón, para resumir todo eso. Esa naturaleza que tiene el reino de Jesús vino a establecer un carácter espiritual, no político, financiero. Por eso afirma ante Pilato que su reino no es de este mundo. Con esto quiso decir que él era rey, pero no era la clase de rey que iba a amenazar a Roma, a sacarlos de la esclavitud. No era un reinado en el que las multitudes iban a ser el principio. ¿Sí? El propósito de la primera venida de Jesús era establecer el reino en tu corazón y en mi corazón. Y ese reino se va a establecer en un futuro, en la tierra y en el cielo, cuando Cristo vuelva en su segunda venida y reine para siempre. Otro punto es que el Señor sabía que el hombre en su estado actual es ingobernable. Hasta que Él no muriera en la cruz, derramara su gracia y muriera para que aquellos que en Él crean sean salvos, siempre íbamos a ser ingobernables. Incluso hoy en día hay muchas propuestas de gobernantes del mundo que quieren cambiar todo de forma dolorosa. Hitler, por ejemplo. Y nunca van a llegar a funcionar. Pero no porque sean necesariamente malas, sino porque para aplicarlas haría falta personas involucradas que sean buenas. Y una persona buena no se puede involucrar en algo tan doloroso para el mundo. Aunque no queramos reconocer, el ser humano es egoísta, es mentiroso, es poco solidario, es cruel, es malo, es una porquería. Y este es el verdadero problema por el cual, si Él viniera a reinar en nosotros, seríamos ingobernables. Entonces tendríamos que pasar, como le digo, por el perdón de los pecados para los hombres que creyeran en Él, la reconciliación con Dios,
Y eso nos haría un corazón regenerado, el nuevo nacimiento a través del Espíritu. ¿Se dan cuenta cómo todo va dando vueltas y llegamos al mismo punto? ¿Y por qué Juan es tan raro pero es tan eficiente? Porque nos hace ver que el principio es la fe, la obediencia y ser regenerados con un nuevo nacimiento. ¿Qué hizo Jesús? Se retiró al monte solo. Quizás en aquel momento muchos pensarían que tenían temor o que no tenía confianza, que por eso tomó la actitud de retirarse, pero no era eso. Jesús dejó a las multitudes y se retiró solo al monte para poder estar en oración con su Padre. Porque no se olviden que Él vino a hacer todo lo que el Padre le había dicho y le explicaba que tenía que hacer. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Escuchamos al Padre? ¿Oramos al Padre? ¿O son oraciones cortitas? Bueno, gracias Señor, te pido que tengamos buen sueño. Hasta mañana. Por eso en medio de la soledad Jesús buscaba la comunión con el Padre. ¿Vos y yo buscamos la comunión con el Padre? Ahora en este momento aparece otro milagro más, secundario. Al anochecer descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. ¿Se acuerdan el planito? Estaban de este lado y tenían que ir allá. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos y se levantaba en el mar con un gran viento que soplaba y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, más o menos son unos 10 kilómetros, ¿sí? O menos. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Qué raro que cuando Jesús subió al barco llegaron enseguida, ¿no? Cuando Jesús sube en tu barco, vas a llegar al puerto seguro y rápido. Cuando Jesús está abajo, caminando en el agua, esperando que vos lo llames, ahí estamos en problemas. Jesús hizo entrar a los discípulos a la barca para que crucen al mar mientras que Él subía al monte a orar. Estaba viéndolos de reojo mientras oraba en los cerros de Golán. Y esto tiene más o menos unos 1000 metros de altura, o sea que desde ese lugar los veía. Y cuando comenzó a soplar el viento, vino sobre el mar de Galilea, ¿para qué? Para rescatarlos. Y cuando sopla el viento en la vida de cada uno de nosotros, viene a buscarnos y a rescatarnos. Y se había armado una verdadera tempestad que se desató cuando ya se habían internado unos 5 o 6 kilómetros, le erré un poquito, en el mar y estaban a medio camino. Fue en medio del mar que vieron caminar a Jesús sobre el agua y tuvieron miedo porque no lo reconocieron. ¿Cuántas veces no reconocemos a Jesús agarrando nuestra mano, poniéndose abajo de nuestros pies, caminando con nosotros? Ahora Jesús vino hacia ellos en medio de la tempestad y así es como Él viene a vos y a mí en la actualidad. Siempre se acerca a una persona haciendo que su presencia sea real en la hora de prueba y tristeza. ¿Nunca sentiste el abrazo de Dios cuando estás triste? Sí. Seguro que sí. Aunque no me digas que no porque te parece, seguro que sí. Y si en algún momento estás en esa prueba, prestale atención. Siempre hay alguien que hay algo que parece que te estuviera acariciando y abrazando, ¿sí? Como diciéndote, yo estoy con vos. Y Él está con vos, y Él está conmigo. No sabemos por qué a veces espera hasta la medianoche y no viene antes, ¿no? ¿Por qué tenemos que esperar hasta un punto en el cual nos estamos desesperando? Pero Él llega siempre. Llega en el momento en que las olas están agitándose con más fuerza. Quizás sea porque este es el único momento en que tenemos el corazón tan abierto, tan humillado, tan destruido, tan hecho bolsa, que lo vamos a dejar entrar. Y es cuando el temporal se abate contra nuestro pequeño bote, contra nuestros corazones, y ahí es cuando nos ponemos sensibles. Y ahí es cuando abrimos la puerta.
Ahora en el versículo 21 concluye diciendo, la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Esto también puede haber sido otro milagro. Quizás Juan haya querido decir que sin demora alguna llegaron al otro lado del mar porque el agua se había calmado. Y cuando vos estás en la tormenta y le dejás la puerta abierta a Jesús, las cosas empiezan a calmarse. El ataque de pánico se va, la zozobra empieza a desaparecer y las cosas nuevas empiezan a estar en nuestras vidas. Entonces, en ese momento, navegar empieza a ser más fácil. También es posible que sea un lenguaje de amor, tratando de expresar que con Jesús a bordo de tu barco, el viaje hacia la otra orilla va a parecer siempre más corto. Pero lo que más claro queda es que Dios es puntual, llega siempre a tiempo, siempre aparece en el momento oportuno. A veces nos parece que está ausente o que demora demasiado en llegar, o como los discípulos en aquella barca, azotada por la tempestad, perdemos toda esperanza y pensamos que nos vamos a hundir en el barco. Pero la mirada de Jesús está siempre sobre vos y sobre mí. Siempre. Y nunca vamos a hundirnos. Nunca. Hasta acá llegó esta parte. Vimos la mitad del capítulo. Como vieron, son como las 8, ¿no? Lo perdí. Lo tengo acá. ¿Son como las 8? Bueno, yo lo había calculado para darlo todo, pero me parece que era más importante ir un poco más a la profundidad de lo que quería decir todo esto. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, tengo la boca seca. ¿Quién va a orar? Dale. Así nos despedimos hasta la semana que viene.